Hola, yo soy Mila y hago videos hablando en español un poco más lento de lo normal para que adquieran el idioma poco a poco. Empezamos con el video de hoy. Hoy voy a preparar café. Voy a preparar café de la forma en la que generalmente lo hago. Esta es una cafetera que en Argentina le decimos cafetera italiana y la verdad que la verdadera italiana de este estilo se llama moka y es mucho más pequeña. Yo tenía unos amigos italianos que vinieron a Argentina y cuando vieron esta cafetera me dijeron, ¿por qué es tan gigante? No lo sé, para mí es el tamaño normal, pero bueno, en Italia no. Y es gracioso porque le decimos cafetera italiana. Pero bueno, mi nona que es italiana me regaló esta cafetera, así que para mí es una cafetera italiana. Acá tengo el café que voy a usar. Este es un café que tiene un broche. Esto es un broche. Es un broche que uso para colgar la ropa normalmente, pero ahora lo estoy usando para mantener cerrado el paquete de café. Y este café es de esta cafetería que se llama Café Berniano, imagino, que es una cafetería que fuimos cuando estuvimos en Milán, en Italia, con Martín. Está todo muy italiano, no me di cuenta. Yo solo les quería mostrar cómo hago café y terminé haciendo un video hablando de Italia. Otra vez. No puedo parar de hablar de Italia, gente, perdón. Les voy a hablar más de Argentina, lo juro. Pero bueno, fuimos a esta cafetería, comimos unas, unos cornetos, unas brioches en Italia y después en el supermercado vimos que vendían el café de ese mismo lugar y dije, es bastante pequeño, entra perfectamente en nuestra carrión, en nuestra valija pequeña, porque la verdad es que en nuestro viaje a Europa lo hicimos como de la forma más económica posible y solo teníamos carrión. En otro video les contaremos más sobre cómo economizamos ese viaje, pero podíamos comprar muy pocas cosas y traer para Argentina. Una de esas cosas fue este café, porque es pequeño, y dije, y nos llevamos café italiano. Me parecía perfecto. Tengo otro ejemplo de algo pequeño que traje. Compré tipo souvenir también estos de sirope de maple en Canadá, porque hicimos Canadá y Europa en el mismo viaje. Random, una combinación random, pero tenía sentido en Google Flights. Y bueno, compré uno para nosotros y compré para mis papás y para mi mejor amiga. Y miren, el tamaño es perfecto para carrión. Así que casi todas nuestras compras tenían que ser apta carrión, especialmente los líquidos, pero bueno, nada podía excederse en peso o en tamaño, así que por eso compramos este café y porque teníamos confianza, nos había gustado esta cafetería. Así que me encanta porque se ve muy lindo y está todo en italiano y es como, no sé, me hace feliz. Yo me pregunto, quizás a ustedes les da como la misma sensación tener algún producto de Argentina o de Latinoamérica estudiando español, como tener en tu casa un producto que esté en el idioma que estás estudiando.
es muy lindo, es como que sentís una conexión más tangible con, con la cultura de ese país. Quizás ustedes sienten eso en su casa si tienen yerba de mate. Yo teniendo un café italiano me siento, no sé, lo miro en mi cocina y me pongo feliz, me pongo contenta. Los placeres de la vida, gente. Así que bueno, lo estoy racionando, lo estoy dosificando para que dure bastante tiempo sin que se ponga feo. Todavía huele bien. Así que voy a mostrarles cómo preparo el café. Esta cafetera se abre a la mitad, la abrí y tiene un filtro en el medio. Este es el filtro. En la parte de abajo se pone el agua y en el filtro se pone el café. Este es el café ya triturado, no son los granos de café. Este es el café ya listo para poner en tu cafetera. Necesito agua para la parte de abajo. Bueno, el agua puede ser a temperatura natural, no tiene que ser a temperatura caliente. Pero estoy usando la pava solo para trasladar el agua. Voy a llenar la parte de abajo de la cafetera con agua y hay que tener cuidado con la cantidad porque si nos excedemos en agua cuando ponemos el filtro, a veces rebalsa. Rebalsó un poco, así que voy a tirar un poco de esta agua. Yo nunca calculo perfectamente, pero bueno. Ahora vamos a tirar el café. Y esto lo calculo a ojo. No tengo idea cuál es la cantidad correcta. Después golpeo, golpeo la cafetera para que se esparza de manera homogénea. Y ahí tenemos nuestra base para hacer el café. Ahora estoy enroscando la parte de arriba de la cafetera, aprieto un poco y esto va a la hornalla. Cuando hierve el agua de abajo, sube por arriba y se sale todo el café listo. Así que les voy a mostrar cómo enciendo la hornalla. Apoyo la pava, no es una pava, apoyo la cafetera en la hornalla y enciendo la hornalla. No enciende. Gente, a veces no enciende la hornalla. ¿Qué momento? La puta madre. Le voy a pedir ayuda a Martín. Yo no soy muy buena encendiendo la hornalla con el encendedor. ¿Sí? ¿Está? Sí. ¿No está saliendo gas? Ahí vi. Gente, no tenemos gas justo que me puse a filmar el video. ¡Qué raro! ¿Y ahora qué hago? ¿Qué filmo? Haces el café acá. No lo hagas. Bueno, gente, cancelamos que el video sea de café, porque nos quedamos sin gas. No me pasó una sola vez viviendo en esta casa quedarme sin gas con Martín. Es la primera vez que me quedo sin gas en esta casa, justo cuando estoy filmando un video que se ve la hornalla. Que nunca se ve la hornalla. ¿Cuántas veces hago videos donde se ve la cocina en mi casa? Pero bueno, prosigamos. Vamos a cambiar, vamos a adaptarnos a la situación, vamos a adaptar el vocabulario. Esto es una pava eléctrica, entonces no necesita gas, así que voy a ponerle agua y voy a calentarla hasta 80 grados, que para mí personalmente es la temperatura perfecta para el té. Solo la hiervo a 100 grados si le voy a agregar leche
y hoy no tengo leche. No tengo leche porque se la di a mi mamá, literalmente hoy, porque mi mamá compró una yogurtera, una pequeña máquina para hacer yogurt. Entonces le di leche y le dije, mami, me haces yogur, por favor. Así que no tengo más leche. Pero me gusta tomar té solo. Así que les voy a mostrar. Esta es nuestra caja de té, que es té común, té clásico, té negro. Un desastre. Yo solo tomo este té común con leche. No me gusta el té solo. Pero a Martín le encanta. Así que por eso compramos la caja más grande. Esta tiene 100 saquitos de té. Así que Martín va a tomar este té. Vamos a agarrar una taza y poner el té en la taza. Yo, ahora, como es la tarde, son las 16:39 de la tarde. Esto sería horario merienda. Voy a optar por tomar mate cocido. Tengo que abrir esta caja. Está todavía con el nylon. Así que unboxing de mate cocido. Porque el mate tiene cafeína. Entonces todavía creo que es un horario decente para tomar mate. Pero no tomaría mate en un horario más nocturno. Así que voy a abrir la caja de mate cocido. Y vamos a sacar un saquito de mate cocido para mi taza. Yo así con agua caliente, listo. Martín le agrega a su té, un segundo, él le agrega stevia. Así que vamos a ponerle unas gotitas. Listo. Un endulzante sin calorías. Otro té que me gusta tomar mucho es la manzanilla, pero la manzanilla la tomo más para dormir, más a la noche, o si estoy con dolor de panza, no sé, para momentos específicos. Y hablando del café que traje de Italia, también traje una manzanilla italiana, pero era una manzanilla con melatonina que te ayuda a dormir. Así que esta es la otra manzanilla que uso a veces. Lo que quedó de nuestro viaje de Italia, los días que siento que necesito dormir y no voy a poder dormir, este combo, manzanilla con melatonina. Y nada, también me encanta porque está todo escrito en italiano. Pero bueno, ahora voy a tomar mate cocido, Martín va a tomar un té con stevia, cancelamos el café y voy a calentar el agua para preparar este té y merendar. El agua ya está en la temperatura correcta, así que voy a servir esta agua caliente para nuestros té y mi mate cocido. Y probablemente miremos un episodio de Los Simpsons o algo mientras tomamos nuestro té, mientras merendamos. No sé si vamos a comer algo, no tenemos prácticamente nada. Capaz podemos hacer un sándwich de mantequilla de maní y mermelada, pero sí, creo que solo vamos a tomar algo y listo. Perdón por hacerles un clickbait porque yo ya había preparado la thumbnail y todo de este video de café. ¿Y qué pasó? Viene a fallar la hornalla, viene a fallar el gas. Terrible, gente, terrible. Así que espero que les haya gustado este video a pesar de los problemas. Espero que hayan aprendido alguna nueva palabra
Y déjenme saber en los comentarios si les gustaría que en otro video retome ese café y lo haga, porque quedó muy pendiente. ¿Qué pasó con el gas hoy? No sé qué pasó, pero yo no tengo mi café. Sí, no tenemos café, tomamos té en lugar de café, pero pasó algo que fue muy momento barrio de Argentina, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Gente, me lootearon la casa. ¿Qué significa lutear? La gente lo va a entender. Vamos a insertar una foto de cómo se ve un medidor de gas. En mi casa, en nuestra casa, está en la parte exterior y está bastante expuesto y no es la primera vez que pasa. Entonces las personas pasan y se roban el cobre de los medidores de gas para venderlo. Y yo estaba pensando, ¿por qué no tiene como una reja? Igual ya es gracioso que se roben eso. Pero yo estaba pensando, ¿por qué no tiene una reja para cubrirlo? Y mi mamá me contó, porque esta es la casa vieja de mis papás, que antes le pusieron una reja y no estaba perfectamente colocada todavía y se la robaron también. Y se la robaron también a la reja. Así que bueno, acá estamos, sin gas. Vamos a pasar la noche sin gas. La mañana también. La mañana también. Y mañana esperamos que después del mediodía venga una persona a solucionarlo. Es bastante caro. No O tengo sea, idea. en comparación, la persona se roba el cobre y el cobre ni siquiera le sacan tanta ganancia de plata. Va a ser mucho más caro lo que nosotros vamos a tener que pagar en arreglos que lo que va a ganar la persona por lo que se robó. No es caro en sí el coso, sino es caro el proceso. Tal vez nos lo va a arreglar la persona que lo robó. Mañana nos lo va a arreglar el que lo robó. ¿Cómo? O sea, es un buen business en realidad. Robás y después lo reparás cobrando más caro de lo que sale el cobre. Claro, y ya lo tenés. Ujú. Es muy buena. Es un buen negocio para iniciar en Argentina. Porque están muy expuestos los medidores de gas, datos de Argentina. Si en Stardew Valley podría hacer lo mismo para obtener cobre, lo haría. En lugar de ir a las putas minas. Pero bueno, gente, esta semana viene siendo complicada. Vos casi te morís de una infección solo. Después, ahora nos quedamos sin gas porque nos robaron una parte del medidor de gas exterior. Así que esperemos no morir esta semana. Deséonnos suerte y gracias por ver el video hasta el final. Nos vemos la próxima. Chau, Dios. chau.